Bien, buenos días. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a ver algo de la modelación y existen distintos tipos de sistemas. Habíamos visto como un ejemplo muy sencillo el caso de un estanque, que se llena y se vacía y hay una dinámica o un tiempo en el cual el sistema se demora en reaccionar. Y estos modelos pueden ser de distinto tipo, pueden estar definidos en el tiempo continuo, en el tiempo discreto, y tenemos que entender un poquito cuáles son los tipos de modelos para poder después linealizarlos, porque si los queremos analizar en el dominio de las frecuencias necesitamos tener el modelo lineal. La mayoría de las cosas no es lineal, entonces primero tenemos que pasar el modelo original a un modelo que sea lineal, ya sea continuo o discreto, y para eso tenemos que entender un poquito cómo obtener al menos ciertas descripciones básicas. Entonces, ¿qué es el modelo? El modelo básicamente es un conjunto de ecuaciones diferenciales o de diferencias o ecuaciones algebraicas que nos dicen cómo responde el sistema ante un estímulo en entrada. Eso es básicamente. Y entonces, ¿qué usamos para poder obtener el modelo? Principios que pueden ser de balance de fuerzas, cuando el sistema es mecánico, o de conservación de energía, cuando el sistema es eléctrico, ¿no es cierto? En el caso de un sistema eléctrico, uno utilizaría la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, para decir todo lo que entrega la batería se consume en las resistencias, capacitancias, inductancias. Entonces, el primer paso, pues, siempre ocurre la pregunta de ¿cómo modelo el sistema? No sé modelar sistemas, ¿qué hago? Bueno, la primera pregunta que uno tiene que responder es ¿qué es lo que me conviene hacer con este sistema? Un balance de masa, de energía. En el caso del estanque, ¿no? Es un balance de masa junto con un balance de energía, porque uno está diciendo, ok, aquí tengo una cantidad de líquido que entra, tiene que ser igual a lo que hay en el estanque y menos lo que sale, ¿no? Pero también uno puede saber que la velocidad de lo que sale dependiendo de la cantidad de líquido que hay, de la altura, y ahí uno está haciendo una aplicación del principio de Bernoulli que es balance de energía. Entonces, muchas veces en la derivación de modelos ocurre una combinación de balance de fuerzas y energía, balance de masa y energía, y el punto importante es que con la práctica uno sabe cuáles son los balances que hay que hacer. Eh, También habíamos dicho que los modelos pueden ser de parámetros continuos o discretos, pueden ser invariantes o variantes en el tiempo. Nosotros vamos a trabajar en este curso asumiendo que los modelos tienen parámetros que son fijos, pero también ocurre en la realidad que hay sistemas donde los parámetros cambian. Uno podría decir, bueno, vamos a modelar un vehículo como algo que tiene una masa m, pero en realidad, si uno lo piensa bien, esa masa m no es fija, va a depender del número de pasajeros, y por lo tanto el consumo, si uno está haciendo un controlador para hacer eficiente el consumo de combustible, uno tiene que saber cuál es la masa, de manera de poder ajustar la aceleración en base a la masa o la carga que está uno llevando, ¿cierto? Y entonces los parámetros de masa ya no son fijos. Lo mismo ocurre con un camión, con un bus, etcétera, donde la cantidad o la variación de masa puede ser más grande. Obviamente, eso introduce una complicación adicional en la cual los parámetros dejan de ser parámetros y se transforman más bien en variables. Pero en este curso, como les decía, nos vamos a concentrar en sistemas que tienen los parámetros fijos. También uno puede hacer la distinción entre sistemas que tienen parámetros o situaciones determinísticas versus estocásticas, donde, por ejemplo, el número de pasajeros no es en realidad una variable, y bien uno podría medir cuántos suben y cuántos bajan en un paradero. eh, Hay una componente aleatoria que va a depender, no sé si un cierto día había un partido en una zona, entonces va a haber una congregación de personas mayor a lo habitual, y eso es algo aleatorio, y por lo tanto requiere de considerar otras variables fenomenológicas que nosotros en este curso, digamos, por simplicidad, por poder aplicar ciertas técnicas, vamos a dejar de lado por un momento. También hay una característica que tiene que ver con si los parámetros están concentrados o distribuidos. El caso de los parámetros distribuidos es la propagación de fuerzas al interior, por ejemplo, de una viga en una deformación, o en el caso, digamos, de propagación de ondas, ya sean electromagnéticas o de radiofrecuencia. También nosotros vamos a asumir que los parámetros que tenemos son parámetros que están concentrados, porque los parámetros que tenemos representan alguna situación de un punto específico, que podría ser promedio de todos los puntos que están alrededor. En el caso mecánico, los modelos son bastante básicos, resortes, amortiguadores, engranajes eléctricos, resistencias, capacitancias, y en termodinámicos van a estar los fenómenos de conductividad térmica. En el caso mecánico, recordando un poco lo que debieran haber visto en cursos de física de los primeros años, la fuerza del resorte va a ser una fuerza del tipo proporcional
al desplazamiento. Si este resorte se comprime una cantidad X y se achica, entonces el resorte se opone a esa compresión haciendo una fuerza contraria que va a ser proporcional al desplazamiento. Y lo mismo uno puede encontrar en el caso rotacional. O sea, si yo tengo un resorte que está enrollado como un caracol, ciertos dispositivos que usan esa forma, entonces la fuerza del resorte va a ser proporcional al cambio angular. Si uno lo hace girar en un sentido o en el sentido opuesto, el resorte va a responder en la dirección contraria. En el caso de amortiguadores, uno diría que el amortiguador hace una fuerza que es proporcional a la diferencia de velocidades entre cada lado del amortiguador. O si uno tiene un lado fijo, ¿no? Por un momento que este lado está fijo, y por tanto x2 es constante, entonces al derivar la constante se va, uno diría la fuerza del amortiguador es c por x1 punto. La velocidad con que esto se desplaza es por la constante c, es la fuerza con que este amortiguador responde. Por tanto, mientras más rápido trato de moverlo, más fuerte es el rechazo que hace el amortiguador. Si lo muevo lento, a una velocidad muy baja, este x1 punto va a ser un número más pequeño y entonces la fuerza va a ser también más pequeña. Y así como tenemos amortiguadores lineales, también existen amortiguadores torsionales, amortiguadores viscosos torsionales, donde el torque que va a ser proporcional a la diferencia de velocidades entre cada lado. Con respecto a las masas, la masa, uno diría, se mueve respondiendo, digamos, a masa por aceleración, y en el caso del torque, va a ser J por la aceleración angular. Y con respecto a los engranajes, si uno tiene dos engranajes de distinto radio R1 y R2, uno dice, bueno, en el punto de tangencia, se supone que este punto no está resbalando. Aquí podríamos tener dientes que impiden que uno resbale con respecto al otro. Los dientes se engranan, están con una distancia entre dientes que tiene que ser la misma para cada uno de los engranajes, independiente de que los radios sean distintos, de manera de que calcen. Entonces, en el punto de tangencia, ambos engranajes avanzan a la misma velocidad. Uno no puede avanzar más rápido que el otro, sino uno tendría que romperle un diente al otro para poder avanzar más rápido que el otro. Entonces, en el punto de tangencia uno dice, bueno, la velocidad de tangencia es igual al radio por θ 1 punto, que también es igual al radio 2 por θ 2 punto. Y de ahí uno saca esta relación en la cual el radio 2 dividido por el radio 1 es igual a θ 1 punto dividido por θ 2. Y si yo calculo la aceleración, ¿cierto? Tendría que decir la aceleración en el punto de tangencia es la derivada de la velocidad, y la derivada de la velocidad es la derivada de esto, y la derivada de esto porque los radios son constantes. Entonces también llego a la conclusión de que la razón de engranaje satisface la misma relación si utilizo las derivadas. Y si integro la aceleración dos veces, tengo el cambio de posición angular, ¿no? Entonces, si integro, aquí se van las dobles derivadas, y también se cumple esta relación para los ángulos. O sea, lo que avanzan en términos lineales, si uno proyecta esto como una línea, va a ser igual. Entonces, si R1 es más pequeño que R2, entonces para compensar, θ1 tiene que avanzar mucho más que θ2. O sea, R1 más pequeño que R2 implica que para que eso se mantenga, θ1 tiene que ser mayor que θ2. De manera que R1 es un número más chico, pero multiplicado por θ1, que es más grande, al final de lo mismo que R2 es más grande por θ2, que es más chico. O sea, entonces, en ese sentido, este mecanismo, que a veces se llama reductor, es un reductor de velocidad, porque si nosotros escribimos acá a la salida θ2 punto igual a R1 dividido por R2 por θ1 punto, entonces supongamos que hagámoslo con velocidades, no con aceleración. Si tenemos θ1 punto y decimos θ1 punto es 10 RPM, y R1, supongamos que este es un engranaje de 1 centímetro de radio, y este de aquí, el R2, tiene 2 centímetros de radio, es más grande. Entonces tendríamos
y la salida va a estar multiplicada por un medio. R1, 1 centímetro dividido por R2, o sea, la salida gira más lento. Teta 2 puntos va a ser 5 RPM. Por eso se llama reductor. Pero el reductor, si bien desde el punto de vista de velocidades es un reductor, desde el punto de vista de las fuerzas es un amplificador. ¿Por qué razón? Porque uno dice la potencia de entrada, que es el torque de entrada por la velocidad angular, es igual a la potencia de salida, que es el torque 2 por la velocidad angular de salida. Se supone que, asumiendo que el engranaje es ideal y no hay pérdida de eficiencia o de energía, se mantiene esa relación. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces T2 es igual a teta 1 punto dividido por teta 2 punto por el torque de entrada. Pero aquí ya teníamos que teta 1 punto dividido por teta 2 puntos era R2 dividido por R1. O sea, esto lo podemos reemplazar por R2 y este de acá lo podemos reemplazar por R1. Y acabamos de decir que R2 es más grande que R1. En este ejemplo pusimos 2 centímetros para R2, 1 centímetro para R1. O sea, nos quedaría que T2 es igual a 2 veces el torque 1. Entonces, hemos perdido velocidad, que se redujo a la mitad, pero hemos ganado torque que se duplicó. Entonces, en general en los motores eléctricos, giran a 5.000, 4.000 RPM, el torque es relativamente bajo y uno necesita poner un reductor para poder amplificar ese torque y bajar la velocidad, porque uno quiere normalmente mover, no sé, una aspiradora robótica o algo así. La aspiradora necesita que las ruedas giren a una velocidad razonable, ¿no? Para la operación dentro de una oficina, de una casa, pero que tengan el torque suficiente de mover la masa. Entonces, ¿Profe? vamos a ver. ¿Sí? ¿Perdón? La J en la fórmula anterior era la inercia, ¿verdad? ¿O no? Sí, la J es el momento de inercia de cada eje, y eso también uno lo puede ver, y lo dejo ahí planteado, ¿no es cierto? Con la energía cinética de entrada, es un medio J por teta 1 punto al cuadrado. Tiene que ser igual a la energía cinética de la salida. Entonces aquí el 2 con este 2 se cancela, y después tenemos que teta 2 puntos dividido por teta 1 punto al cuadrado es igual a J1 dividido por J2, y ahí podemos sacar raíz y llegamos a esa conclusión. O sea, también se produce este efecto en el cual la razón de radios satisface una igualdad con respecto a la razón de las raíces de los momentos de inercia. Y eso tiene una implicancia que, así como en circuitos, uno podría decir que cuando uno coloca una carga que es el complejo conjugado de la impedancia interna de la batería, hay máxima transferencia de potencia cuando uno coloca una carga que es la raíz del momento de inercia del sistema interno, o que está al lado, a un lado del engranaje, se produce la máxima transferencia de aceleración sobre la salida. Pero ese es un detalle, digamos, que no es el objetivo del curso aquí, optimizar cajas de engranajes para, no sé, autos de carrera, pero tiene una equivalencia al caso eléctrico. Y en ese contexto es importante si uno quisiera como, hacer un diseño que mantiene cierta eficiencia en la transferencia de fuerzas hacia el otro lado. Bien, entonces vamos a ver algunos modelos aplicando estos conceptos. El caso eléctrico no lo he mencionado porque debieran saberlo todos por el curso de circuito. En el caso de un vehículo, en el modelo más simple uno diría, bueno, este vehículo tiene masa m, entonces uno plantearía la ecuación masa por aceleración igual a la fuerza. El motor aquí adentro tiene que mover las ruedas como tracción trasera. Entonces, y eso se transforma en una fuerza F tangencial en las ruedas. Entonces, tenemos una fuerza F menos hay un roce aerodinámico, ¿no? Sobre toda esta estructura, el aire hace un roce que podríamos decir es proporcional a la velocidad del vehículo. Entonces, se va frenando mientras más rápido va, con mayor fuerza. Esta fuerza F, en realidad uno podría decir, es una constante de proporcionalidad por el combustible que llega al motor. Aquí hay una válvula, entonces el conductor, cuando presiona el pedal, no está haciendo otra cosa que decir a la válvula que meta más combustible, lo cual significa que las explosiones van a tener más fuerza en cada cilindro, y eso va a mover el vehículo con más fuerza. Por lo tanto, nuevamente, esto lo podemos llevar a una analogía de proporcionalidad con respecto a la apertura de una cierta válvula que
manipulada por el acelerador. Entonces ese sería nuestro modelo unidimensional. Lo podemos plantear también utilizando la variable velocidad. Entonces, si nosotros sabemos que x punto es velocidad, x doble punto es velocidad punto. Entonces podríamos haber escrito masa por derivada de la velocidad es igual a f menos c por b. En este caso, el modelo se ve como una ecuación diferencial de primer orden. Y en este otro caso de acá se ve como una ecuación diferencial de segundo orden. Todo depende de qué cosa es lo que uno quiera hacer. En la ecuación diferencial de primer orden, donde aparece todo escrito en términos de la velocidad, nos podría servir para implementar un controlador de velocidad crucero. Pero si queremos implementar un control de posición, necesitamos saber la posición. Aquí nos faltaría una ecuación. ¿Cierto? Si usamos esto como un sistema de ecuaciones, nos faltaría una ecuación que diga x es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, tendríamos las dos ecuaciones que necesitamos para poder resolver el sistema completo, sabiendo también dónde está la posición. Pero como queremos plantear todo en términos de derivadas, sin mezclar derivadas con integrales, tendríamos que derivar acá esta ecuación. Entonces, derivar con respecto al tiempo, la integral se va, y nos queda derivada de x igual b, y aquí en esta segunda ecuación, si derivamos la de arriba, también tenemos que derivarla de abajo, nos quedaría... no, en realidad la de abajo no tenemos para qué derivarla. Lo podemos dejar así, lo que podemos hacer es dejar todo expresado en x y volver a la que teníamos acá abajo. Entonces, nos quedaría un sistema de dos ecuaciones expresado todo en x. ¿Perdón? En la diapositiva anterior, ¿por qué f no cambia cuando se deriva? En la anterior, ¿por qué x no cambia cuando se deriva? F. Ah, La f, fuerza. no, porque f aquí no lo estoy derivando. Aquí no estoy derivando. Entonces, en esta ecuación lo que yo hice es derivar, o sea, teníamos aquí x punto se define, ¿no es cierto? Se define como la derivada de x en el tiempo. O a veces uno utiliza la variable b, velocidad, ¿no es cierto? Esta no es la ecuación dinámica, esto es solamente una definición de variables. Por lo tanto, si derivo aquí, tengo que derivar esto y derivar aquí el b. Entonces, en nuestra ecuación, masa por aceleración igual a la fuerza menos c por x punto, esto es lo mismo que haciendo un cambio de notación o de variables, ¿no es cierto? Reemplazar el doble punto por... Pero el f no lo tengo por qué reemplazar. Y el x punto ya estaba definido, ¿no? El x punto era igual a b, por lo tanto lo reemplazo por b. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue aplicar segunda ley de Newton, el equilibrio de fuerzas, y hay una parte muy importante que está descrita acá, que para poder resolver este sistema necesito las condiciones iniciales. E insisto en esto porque en general cuando uno ve estos problemas en física o en matemáticas y ponen una ecuación diferencial, nadie habla de las condiciones iniciales porque asumen que después alguien las va a poner o las van a sacar de algún lado. Pero yo creo que es una buena práctica acostumbrarse a pensar en términos de cuáles son las condiciones iniciales que necesito para poder resolver el sistema. Y en el contexto de control automático es bueno saber cuáles son esas condiciones iniciales porque están ligadas al vector de estado. Entonces, cuando uno tiene un sistema de segundo orden, uno va siempre a necesitar condiciones iniciales que son hasta una condición, un orden menor que el orden máximo que tenga el conjunto de ecuaciones. Si aquí tengo aceleraciones, mi condición inicial llega hasta velocidad, posición y velocidad. Y esto lo digo porque después cuando veamos sistemas planteados en el espacio de los estados, vamos a definir aquí un vector que es el vector de estado x, no tiene nada que ver con la posición x, este es como un x letra romana. Este vector contiene el x itálico de posición y la velocidad. Entonces, con esta información de las dos condiciones iniciales, yo siempre puedo saber, digamos, en qué estado se encuentra el sistema, teniendo esas dos informaciones. Y eso, entonces, nosotros podemos también hacer una relación que pasa cuando el sistema está en equilibrio. O sea, que significa que la persona que está conduciendo el vehículo deja el pedal puesto en una cierta posición. Tenemos un 1 en infinito. Entonces, después, en equilibrio, quiere decir que el sistema se mueve a velocidad constante, potencialmente. O sea, el x punto es igual a una velocidad constante y deja de acelerar. Porque si yo estoy acelerando, no está en equilibrio. O sea, si estoy acelerando, estoy cambiando de velocidad. Por lo tanto, no estoy en equilibrio. En equilibrio, tiene que cumplir
el x doble punto sea igual a 0. Entonces cuando ocurre eso, este lado izquierdo de la ecuación se va a 0. Y entonces uno llega a la conclusión de que k por u es igual a c por x punto. O sea, en el fondo, para que el auto vaya a una velocidad constante, necesito que el pedal del acelerador esté puesto, no esté en 0, no puedo dejar de tener el pedal presionado a una cierta cantidad, sino que tiene que estar presionado a una cantidad suficiente para que el torque que hace el motor, o la fuerza que hace el motor, contrarreste la fuerza que hace el viento, el roce aerodinámico. Entonces uno llega a esta conclusión, de que en equilibrio tendría que poner un u de equilibrio, o u infinito, que sería x, b constante, lo podemos llamar la velocidad en infinito, en equilibrio, sería x sub infinito. Entonces el u tiene que ser ese. O dicho de otra manera, si uno quiere calcular las cosas al revés, ¿qué pasa si la persona abre la válvula asociada al acelerador un 50% y este número está dado? Entonces, ¿a qué velocidad va a llegar el vehículo? El vehículo va a llegar a una velocidad que va a ser k dividido por c por el porcentaje de apertura que tenga la válvula. Y eso nos lleva a identificar que existen puntos de equilibrio para todos los sistemas. O sea, para todos los sistemas que podemos plantear en términos de ecuaciones de diferencias o ecuaciones diferenciales, hay siempre un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, si nosotros lo planteamos en forma genérica, ¿cierto? Tenemos un vector x en este caso no es escalar, sino un vector que es una función del estado del sistema, que es x, un vector, y el vector de controles pueden ser más de uno. En equilibrio se tiene que cumplir que el estado no cambie, porque si estamos hablando de equilibrio, el estado está fijo. Entonces, cuando el estado no cambia y es constante, esto es 0. Entonces, en el equilibrio se tiene que cumplir que x infinito, u de infinito tiene que ser igual a 0 para los sistemas continuos. Aquí tenemos otro ejemplo que podría representar, por ejemplo, el caso del sistema del amortiguador de un vehículo. Aquí podría estar la rueda del vehículo y uno podría querer tener un sistema de amortiguación activa. O sea, podría tener un actuador acá que aplica una fuerza controlada, Fc, esa sería mi variable manipulada. En el gráfico no está con ese actuador, está solamente el sistema pasivo. Entonces podríamos obtener las ecuaciones para el sistema pasivo y nosotros partiríamos, digamos, mirando la masa y diciendo, bueno, cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta masa. Por un lado, esta masa puede representar el eje de la rueda junto con la rueda. Por un lado está la fuerza de gravedad que la tira hacia abajo, mg. Por otro lado, cuando yo estiro esto hacia abajo, el resorte va a ser una fuerza que es k por x. Esto se mueve una cierta cantidad hacia abajo, suponiendo que la rueda, no sé, se mete en un hoyo, hay un bache en la pista. Entonces, el amortiguador va a tratar de tirarla hacia arriba. Y el amortiguador viscoso, el resorte lo va a tratar de tirar hacia arriba y el amortiguador viscoso va a tratar de oponerse con una fuerza que es proporcional a la velocidad con que baja. Entonces, si esto se mete aquí adentro con una velocidad x punto, el amortiguador va a tratar de tirar hacia arriba con una fuerza c x punto. Y aquí estaría esta fuerza F externa, ¿cierto? Que puede ser causada por un actuador hidráulico o algo que tenga el sistema, digamos, para moverlo. Este Fc es nuestro F general. Aquí hay un F externo, o F sub C. Y entonces, aquí, ¿cuál es el principio que tendríamos que aplicar? Un principio de balance de fuerza. Diríamos, masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Por un lado, F está en la dirección de X, porque definimos X hacia abajo, entonces F es positivo, mg es positivo, mg está acá, F está acá, y las otras dos fuerzas son opuestas, en la dirección opuesta hacia donde definimos el movimiento positivo. En este caso, en el dibujo pusimos X hacia abajo. Si hubiésemos puesto X hacia arriba, habríamos tenido que invertir los signos. Entonces la fuerza del resorte es menos kx y la fuerza del amortiguador es menos cx punto. ¿Cuáles serían nuestras condiciones iniciales? Aquí también son la posición angular, perdón, no la posición angular, la posición lineal y la velocidad lineal. Si tuviésemos un sistema de dos masas, entonces el principio de modelación es el mismo, pero ahora tenemos que hacer ecuaciones para cada masa.
y en cada masa tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, en la primera masa, uno diría, si esta masa se mueve una distancia x1 hacia la derecha, este resorte, el que está acá, no va a querer comprimirse. O sea, uno empuja la masa se desplaza levemente, el resorte empieza a reaccionar y se empieza a comprimir. Y suponemos que la masa M2 está libre y en cierto momento le va a llegar la fuerza del resorte K2 que se está comprimiendo y se va a empezar a mover también. Pero la primera masa, la que se va a mover primero es la masa M1, no la masa M2. Entonces, una manera de analizar estos sistemas que tienen múltiples cuerpos es tratar de hacer el ejercicio mental de cuál es el que se mueve primero, el cuerpo al cual le estoy aplicando directamente la fuerza, y el otro se mueve un poco después. ¿Cómo se mueve un poco después en un cierto instante dado? Uno podría decir se ha movido menos que el cuerpo al cual le estoy aplicando la fuerza. Por lo tanto, el desplazamiento x2 es menor que x1. Entonces, ¿cuál es la compresión del resorte? Es x1, lo que avanzó es un número positivo, ¿no? Puede haber avanzado 5 centímetros, este avanzó 2 centímetros, menos x1. Si x1 avanzó 5 y la masa, o sea, si la masa M1 avanzó 5 y la masa M2 avanzó 2 centímetros, entonces 5 menos 2 da un resultado neto de 3. Esa sería la diferencia de lo que finalmente se comprimió en un instante dado el resorte K2. Por lo tanto, ese sería el término con signo positivo por K2 y signo negativo porque el resorte está actuando en contra de la masa M1 que se está moviendo. La masa M1 se está moviéndose ya y el resorte rechaza ese movimiento. Por lo tanto, en la ecuación, la compresión del resorte 2 o K2 sería este término de acá. Ahora, cuando nosotros empujamos la masa M1, además aquí arriba había un resorte del cual no habíamos hablado, pero ese lo estamos alargando. Está alargando porque estamos moviendo la masa M1 hacia la derecha. Por lo tanto, ese también no le gusta que lo alarguen o que lo estiren y se va a mover, va a tratar de volver a su posición de equilibrio y se va a mover hacia la izquierda. El resorte va a estar tirando hacia la izquierda, por lo tanto, también tiene un signo negativo. Pero en este caso, el alargamiento del resorte 1, del K1, sería X1, solamente. Y finalmente tenemos la acción del amortiguador. Y ocurre lo mismo, ¿cierto? ¿Cuánto se mueve ese amortiguador? Se mueve una distancia que es X1 menos X2. Pero hay que recordar que los amortiguadores hacen fuerza que es proporcional a su velocidad de alargamiento, y por lo tanto es proporcional a la derivada de x1 menos x2, que resulta en la diferencia de menos, o sea, de x1 punto menos x2 punto, multiplicado por la constante y signo negativo. ¿Qué pasa sobre la masa M2? La masa M2, en el fondo, está siendo empujada por el resorte K2, porque uno está apretando este resorte y está propagando la fuerza. Por lo tanto, la masa M2 está siendo empujada por este resorte. Pero ese resorte, ¿con qué fuerza empuja? Empuja con una fuerza que es proporcional a su compresión, que es x1 menos x2. Por eso el signo positivo acá, en dirección al movimiento de la masa. La masa la definimos moviéndose en forma positiva hacia la derecha. Y el amortiguador viscoso también está empujando la masa M2 con una fuerza que va a ser x1 menos x2 puntos. O sea, si se fijan, aquí cambian los signos. Ahora, como M1 está comprimiendo el amortiguador y el amortiguador está tratando de mantener su forma original y se está tratando de expandir, está propagándole movimiento a la masa M2 con esa fuerza. Y al lado izquierdo tenemos nuevamente masa, en este caso por la aceleración de la masa 2. Entonces aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, las dos son ecuaciones de segundo orden, y viene la pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones iniciales que necesitamos para resolver este sistema? Por cada masa necesitamos tanto su posición como su velocidad, por lo tanto tenemos 4 condiciones iniciales. Y en la parte en la cual uno modelaría el sistema en variables de estado, lo lógico sería utilizar esas mismas condiciones iniciales para definir las variables de estado, que serían 4. La posición de una masa, de la otra y la velocidad de cada uno. Y podemos tener otro ejemplo con dos masas, pero llevar esto al caso rotacional, donde los resortes son torsionales y el amortiguador también es torsional. Y en este caso, el sistema no está puesto, digamos, amarrado a una pared, como en el caso anterior. Aquí en este caso era como que un extremo está anclado a una estructura. Aquí el sistema podría estar soportado, podría ser el eje de una máquina, de hecho, está soportado sobre rodamientos y simplemente puede girar.
pero alguien aplica una fuerza acá, en este punto, y hace girar el sistema. Y este eje está conectado por un resorte torsional. Entonces, ¿cómo sería la ecuación en este caso? Nuevamente tendríamos que hacer el balance de fuerzas en la masa 1, ¿no es cierto?, y en la masa 2. Entonces, la masa 1 es movida ¿por quién? Es movida por esta persona que está haciendo algo aquí en el eje, afuera, con una fuerza que se propaga a través de este resorte torsional. Y nosotros decimos que la persona actúa en este extremo. Lo lógico sería pensar que el θ sub 1 es mayor que el θ sub 2. O sea, θ sub 1 se movió más que θ sub 2. A medida que voy enrollando el resorte, el movimiento se va propagando a través del alambre hasta que llegue aquí al punto donde estamos viendo el ángulo θ sub 2. Entonces, la torsión neta del resorte va a ser θ1 menos θ2. Y si este resorte tiene una constante K, entonces la fuerza torsional de este resorte va a ser K por θ1 menos θ2, que hace girar la masa en este sentido. Y esta masa tiene una velocidad angular igual en cada uno de los lados del eje, ¿no es cierto? Es el mismo eje, por lo tanto este punto del amortiguador torsional se mueve un ángulo θ2, y uno podría decir que un rato después, a través del líquido viscoso que hay aquí adentro, se propaga el movimiento y empieza a moverse la masa J2 con un ángulo θ3. O sea, uno diría θ2 es mayor que θ3, y por lo tanto la fuerza torsional va a ser C por θ2 menos θ3, punto, actuando en esta dirección de giro. Entonces, si uno hace el balance de fuerzas, uno tenía J1 por θ2 doble punto, que es la aceleración angular. Entonces es lo mismo que el caso lineal, pero ahora lo estamos haciendo con elementos rotacionales, igual a la fuerza o torque que causa el movimiento, que dijimos que era el K por la fuerza del resorte, o por digamos, el giro neto de este resorte torsional, menos, porque este de acá se opone al giro. El amortiguador interno quisiera quedarse donde está, y se opone en una cantidad menos C por θ2 menos θ3 puntos. Mientras que la masa número 2 se mueve con una velocidad angular θ3 puntos, y una aceleración angular θ3 doble punto por J2, igual a la fuerza que se propaga a través del amortiguador torsional, que es C por θ2 punto menos θ3. Aquí nuevamente tenemos dos ecuaciones, cada una de ellas es de orden 2, y tenemos 4 variables de estado. En el caso eléctrico, las relaciones son bien conocidas por ustedes. Nosotros tenemos D igual a R por I, la corriente por el condensador va a ser C por la derivada del voltaje, y el voltaje en la inductancia es proporcional a la derivada de corriente. Entonces, cuando uno plantea en un circuito RLC, uno diría el voltaje aplicado externamente es igual a la pérdida de voltaje o la caída de tensión en la resistencia R por I, más la caída de tensión en la inductancia, que va a ser L por DI de T, y el voltaje en el condensador, dadas las relaciones, sería la integral de la corriente que pasa por el condensador partido por C, ¿no es cierto? 1 partido por C. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a una ecuación diferencial que esté solamente expresada en términos de derivadas? Bueno, tenemos que derivar la expresión para poder hacer desaparecer la integral, y aquí sí, cuando derivamos, tenemos que derivar tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y nos aparece la derivada del voltaje. Entonces, en esta ecuación diferencial, tenemos una ecuación diferencial de orden 2, expresada en términos de la corriente. Tendríamos, si escribimos esto, supongamos que la variable x es igual a la corriente, entonces tendríamos L por x doble punto, y la segunda derivada de la corriente es la segunda derivada de x, más R por x punto, más 1 partido por C por X, que es la corriente, igual, y si decimos que la señal externa se llama U, y es el voltaje, igual a la derivada de U. Entonces, uno puede ver que en algunos sistemas, a veces la señal externa o la fuerza que uno aplica no es exactamente, en la ecuación diferencial no aparece directamente, sino que aparece como una derivada de esa señal externa. Y esto lo planteo porque después, cuando pasamos esto a función de transferencia, si aplicamos la transformada de Laplace, nos va a quedar L por S cuadrado de X de S más R por S por X de S más 1 partido por C X de S igual a S por U de S.
Y si nosotros factorizamos, vamos a tener una ecuación LS cuadrado más RS más 1 partido por C, todo esto factor de X de S, igual a S por U de S. Y si escribimos esto como una función de transferencia, que es la relación de nuestra señal X con respecto a la entrada U de S, entonces nos quedaría S dividido en LS cuadrado más RS más 1 partido por C. Entonces vemos que en el numerador aparece un S. La clase pasada, en el caso del estanque, no había un S en el numerador, pero ese S está conectado al hecho de que la señal de entrada aparece en la ecuación diferencial que representa este sistema como una derivada. Entonces aparece, uno diría, un 0 en S igual a 0. Las raíces de la ecuación del denominador se llaman polos, y tenemos una ecuación cuadrática, por lo tanto tenemos dos polos. Ahora, esto mismo lo podemos llevar al caso de un motor. Lo que es un motor es un bobinado que mueve a través de estos electroimanes el rotor, ya sea que el rotor es en realidad el que está bobinado y los electroimanes están en el estator, en la parte externa, o son imanes permanentes. Da lo mismo sin entrar en el detalle. Lo que va a ocurrir es que uno tiene una bobina, por lo tanto hay una inductancia, y ese alambre tiene una resistencia. Entonces el modelo típico va a ser un modelo en el cual aparece resistencia e inductancia. Para los que no han hecho máquinas eléctricas, aún van a ver, digamos, esto en más detalle en máquina. Van a tener una caída de tensión por el bobinado interno y una caída que tiene que ver con la inductancia. Y si esto fuese un motor de corriente continua, vamos a dibujar el rotor como un núcleo de fierro, en el cual construimos un electroimán, enrollamos alambre, ¿no? Muchas vueltas de alambre, y en el fondo estamos aplicando acá un voltaje más menos, y por afuera hay un imán permanente. Pongamos que aquí hay un imán que tiene cara norte, sur, y el campo magnético que sale de acá gira a través del electroimán, y supongamos que esta es la cara norte. Entonces, y aquí hay otro imán permanente que está en el lado sur. El norte va a tender a ser atraído por el lado sur y va a ser repelido por el norte. Ese es el principio de funcionamiento. Pero ¿qué pasa si yo no aplico voltaje externo? Si yo simplemente le aplico un torque al eje y lo hago girar. Entonces, aquí tengo un campo magnético que atraviesa esto de norte a sur. De norte a sur va para allá. Entonces, por la ley de Faraday, si yo digo este campo magnético es phi, aparece un voltaje en estos bornes, que llaman un voltaje de sub phi, producido por el campo magnético, que va a ser proporcional al número de espiras y a la variación del campo magnético. Como esto está girando, este campo varía. Si el rotor estuviese quieto, aquí el phi sería una constante. Existe un campo entre estos dos imanes permanentes, pero como es constante para efectos de lo que la bobina ve, la derivada sería cero. Entonces, cuando esto lo hago girar, aparece un voltaje. Y mientras más rápido gira, aparece un voltaje que es cada vez más grande, como se podrían imaginar. Va a ser un voltaje sinusoidal. Los detalles de construcción de esto en realidad es un poco más complejo, porque hay varios electroimanes adentro que están puestos en distintos ángulos para tratar de hacer que ¿cómo se llama? El voltaje generado o aplicado sea siempre constante y no sinusoidal. Lo que pasa es que como están desfasados los polos, es la superposición de varias sinusoides y después uno tiene una constante, ¿no? El punto es el siguiente, que cuando yo hago girar el motor, si bien lo estoy haciendo girar con un campo externo y una corriente que estoy aplicando, el campo externo al mismo tiempo hace que el motor sea un generador. O sea, el motor es dos cosas al mismo tiempo, es motor y es generador. Lo que pasa es que cuando gira a velocidades bajas, lo que se genera internamente es mucho más bajo que lo que estoy yo aplicando por aquí por afuera. Entonces, aquí lo que ocurre es que aparece algo que se llama el voltaje autoinducido, el G por omega, por la velocidad angular. Y ese voltaje, como pueden ver acá, va subiendo, va creciendo mientras más rápido va el motor. Y que va a ocurrir en cierto punto de que el voltaje que hay aquí adentro, el E sub G, es igual al que está aquí afuera. Y cuando eso ocurra, cuando el motor llegue a esa situación, no va a haber corriente. O sea, porque aquí en este punto voy a tener el mismo voltaje que acá, entonces los electrones no van a fluir ni para adentro ni hacia afuera. Va a haber corriente cero. ¿Y qué pasa cuando hay corriente cero?
bueno, desaparece el campo magnético este rojo que yo había dibujado, que había dicho que estábamos poniendo una fuente por aquí afuera y energizando este electroimán para que apareciera un campo magnético. Pero estamos diciendo que no hay corriente, entonces si no hay corriente no hay campo magnético, y si no hay campo magnético no hay un norte de color rojo que se rechace con este norte de color azul, ¿no? Del estator, de la parte externa. Por lo tanto, el motor pierde torque. En la medida que va ganando velocidad tiene cada vez menos torque porque va apareciendo un voltaje al interior que se equipara con el exterior y va bajando la corriente que circula a través del electroimán interno. Eso es lo que pasa en los motores de corriente continua. Entonces, cuando uno grafica el torque versus la velocidad angular, el torque va bajando mientras más rápido va. Y la corriente también va bajando. Esa es una característica. Y eso finalmente se ve reflejado en las ecuaciones. Cuando uno plantea las ecuaciones, el torque del motor, uno dice el torque es proporcional a la corriente, ¿no? Porque uno diría, mientras más corriente tenga este electroimán interno, el campo magnético es más fuerte, y mientras más fuerte es, más se rechaza con este norte y más se atrae con este sur, ¿no? Por lo tanto, mientras más corriente tenga, tengo más torque. Eso es verdad, pero si no hay corriente, no hay torque. Y entonces, ¿cómo planteamos las ecuaciones? En este caso tenemos una combinación de ecuaciones que son eléctricas y una combinación de ecuaciones que son mecánicas, ¿no? En la componente eléctrica tenemos que el voltaje externo es lo que se pierde en la inductancia, el LA por DI a dt, si es que tenemos una corriente I entrando, o I de armadura, y más lo que se pierde o cae en la resistencia de esta inductancia del bobinado al interior del motor, más el voltaje que se genera aquí en esta especie como de batería ficticia. Por ejemplo. En el fondo, lo que les decía era que los imanes externos generan un voltaje en el bobinado del rotor. Uno podría pensar que el motor es al mismo tiempo un generador, y ese voltaje va creciendo. Por lo tanto, la suma de estos tres voltajes tiene que ser igual al voltaje externo. Pero por otro lado, decimos que aquí la aceleración angular que tendríamos, si esto tiene un momento de inercia J1, por la aceleración angular va a ser igual al torque motriz, que es igual a la constante de torque por la corriente, menos otros torques que pueden existir debido a fricción. Entonces, aquí tengo un rodamiento, voy a tener una fricción que normalmente uno podría decir es una fricción proporcional a la velocidad angular. O sea, va a ser una constante B por omega. Y además podría tener otro torque que es debido a que tengo aquí una carga. Entonces supongamos que esto está moviendo un ascensor, en el fondo voy a tener masa por G tirando esto hacia abajo. Y entonces, si tengo una fuerza tangencial M por G, el torque que tengo acá, en este eje, ¿cuánto va a ser? Va a ser F por R. Entonces, si esta polea mide R, voy a tener M, G, R. Ese va a ser el torque. Entonces, este es el torque, decíamos, en el lado 2. Pero tenemos aquí un reductor, y ya habíamos visto las ecuaciones en una lámina hacia atrás. Y en esto tenemos una reducción N1 a N2, el número de dientes. Si quieren lo podemos escribir en términos del radio. Si yo tengo una cantidad de dientes y la distancia entre dientes es C, ¿no es cierto? La circunferencia de un engranaje va a ser la distancia entre dientes por el número de dientes, que es lo mismo que 2pi por el radio R1. Entonces, yo puedo encontrar la relación de que si R1 es a R2, y yo sé que R1 es igual a C por N1 dividido por 2pi, y que R2 es igual a C por N2, porque también se cumple lo mismo para el otro engranaje dividido por 2pi. Cuando divido R1 por R2, se va en el C, se va en el 2pi, y me queda N1 partido por N2. Entonces, hay una relación directa entre la cantidad de dientes y los radios. Es lo mismo. Algunos lo trabajan con número de dientes y otros lo trabajan con los radios. El punto es que el torque de la carga va a ser el radio R1 dividido por el radio 2. El torque de la carga referida al lado 1, aquí va a ser ese. Entonces, si uno ve las ecuaciones, cuando teníamos esta relación era R1 partido por R2 por T2, o no sé si lo habíamos escrito al revés, diciendo que la salida, ¿no? Era una amplificación R2 dividido por R1 del torque aplicado a la entrada. Entonces, visto del traspaso de torque
de la entrada a la salida, el R2 era más grande y por tanto decíamos amplifica el torque pero perdía velocidad. Bueno, el reductor también cumple el rol al revés, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la carga, pero la pasamos como al lado del motor, lo que hace el reductor es que, en otras palabras, hace que la carga parezca más liviana de lo que es. Entonces, aquí, si yo pongo T1 igual a R1 partido por R2, R1 es más chico que R2, el torque de carga se ve más pequeño a este lado. Aquí estamos escribiendo torque 2 puesto en el lado 1, para que se sepa que es este torque el del ascensor. Y así como está el torque del ascensor, también hay rodamientos en el eje que está conectado a la polea que mueve a este ascensor hipotético. Y esa fricción, uno podría decir que el torque 2 de fricción, que está aquí en este eje, es proporcional a una constante que la podemos llamar V2 por la velocidad angular V2, omega 2, perdón. Porque este lado de acá gira a una velocidad angular omega 2, o teta 2 puntos. Y entonces podemos escribir el torque de fricción llevado al lado 1 como R1 dividido por R2, el torque del lado 2 de fricción. O sea, R1 dividido por R2 por V2 por omega 2. Pero omega 2 sabemos que es más lento, ¿no es cierto? Es una reducción de la velocidad angular omega 1, si van a las ecuaciones que teníamos antes. Por lo tanto, podríamos esta variable omega 2 también dejarla expresada con omega 1 y lo que uno obtiene es R1 dividido por R2 al cuadrado por V2 por omega 1. Entonces, aquí, digamos, destacar que el reductor, si todo lo empezamos a dejar expresado con la velocidad angular del lado del motor, porque aquí estamos usando omega, entonces todos los objetos que hay en el sistema hay que empezar a pasarlos hacia un lado. Hay personas que pasan todo hacia el lado de la carga o personas que pasan todo hacia el lado del motor. Da lo mismo, uno tiene que ser consistente con lo que uno quiera hacer. Pero en este caso estamos reduciendo cuadráticamente la fricción. O sea, el engranaje además nos ayuda a hacer que la fricción que está en el lado de la carga parezca también más liviana. O sea, así como el torque que hace el ascensor se aliviana, pero el reductor también la fricción. La fricción que está en este lado de acá no se reduce, está conectada directamente al motor y esa tiene un valor V1 por omega 1. Pero hay que tener claras todas las componentes para después poder plantear la ecuación completa. Entonces, cuando planteamos cuál es el momento de inercia total, el J total, que siente el motor, el motor por adentro es básicamente un cilindro de metal que tiene alambre enrollado y está conectado a un eje. Entonces, ese cilindro tiene un momento de inercia que podemos llamarlo JM. Cuando uno compra un motor, uno puede ver el datasheet del motor del fabricante y dice cuál es el momento de inercia del motor que uno está comprando. Pero a ese motor uno lo conectó a algo, y ese algo tiene momentos de inercia. En este caso, un engranaje, uno podría decir, esto es un disco de un cierto espesor. Uno puede ir a las tablas de momentos de inercia para discos de radio R, y uno va a encontrar el momento de inercia de un disco es mr cuadrado. Sería la masa de este disco por el radio. El eje lo mismo. O sea, en este J1 estamos asumiendo que este J1 es tanto el engranaje, el momento de inercia del engranaje como del eje, que es otro cilindro, pero habría que sumarlo. Y después aquí el J2 también es un momento de inercia de el eje más el engranaje de salida. El punto es que con las fórmulas que teníamos, este N2, el N está definido como la razón de dientes o de engranaje, sería lo mismo que R1 partido por R2. Usando esas fórmulas podemos llevar el J2 hacia el lado del motor. Y también tenemos que llevar el momento de inercia de la carga. Si nosotros visualizamos esta carga como si fuese una partícula puntual, todo aquí es como que tuviésemos un puntito, podemos reemplazar este ascensor por una pelotita de masa M, que está a una distancia R. El momento de inercia de eso va a ser M por R cuadrado. Aquí debería haber puesto M minúscula o en el gráfico haber puesto M mayúscula. Esa es una inconsistencia en el gráfico y la ecuación que está acá. Pero esa M mayúscula se refiere a la masa de este ascensor. Y entonces ese momento de inercia de ese elemento también se tiene que pasar para el lado del motor. Entonces nuestra ecuación va a ser el momento de inercia total por la aceleración angular es igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el motor. Entonces, el torque motriz es el K sub T por IA,
menos el torque de fricción por omega. Pero el torque de fricción es la fricción que puede tener, si este es el motor, ¿no es cierto? Está el eje, esto viene metido dentro de una caja, y si uno va a ver un motor, uno va a ver que tiene un rodamiento. Y también el fabricante dice, la fricción de este motor vale tanto, vale B. Pero además, uno está conectando esto después a través de rodamientos al reductor, ¿no? Y hay otra fricción que es la que entrega el fabricante del reductor. O sea, aquí esta sería la fricción B1, esta sería la fricción interna del motor. Como están en el mismo eje, la fricción total, o sea, yo diría, la fricción en el lado 1 es la fricción del motor más la fricción del engranaje del gearbox en el lado 1. Y este era B motor por omega 1, o omega, como lo estábamos llamando, y este sería B1 por omega 1, etc. Más las otras fricciones que las tenía que pasar, ¿no? Estaba la fricción del lado 2, que habíamos dicho es R1 partido por R2 al cuadrado, por la constante B2, por omega 1. Entonces, al final, si uno factoriza todo por omega 1, nos quedan el roce del motor, más el roce del engranaje en el lado 1, más el roce del engranaje en el lado 2, pasado al lado 1, R1 partido por R2 al cuadrado. Y todo esto lo llamamos una constante de roce B. Además estaba el roce de la carga, porque aquí en este gráfico podríamos decir esta carga está en un riel, o tiene unos rodillos. Entonces un ascensor tiene un riel, y ese riel también genera una fricción que es proporcional a la velocidad con que se mueve. Entonces podría decir que hay una fuerza de fricción que es proporcional a una constante B sub L, BL load de la carga, ¿no es cierto?, por la velocidad X punto. Y esto se mueve con velocidad X punto hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pero ¿cuánto vale X punto? X punto vale el radio por beta 2 puntos. O lo mismo que R por omega 2. ¿Y cuánto vale omega 2? Vale R1 dividido por R2 por omega 1. Entonces, y después esto lo puedo pasar a un torque. Para pasarlo a un torque había que multiplicarlo por el radio. Entonces, esto quedaría R cuadrado por R1 dividido por R2 por omega 1. ¿Cierto? La fuerza de fricción de este riel lineal se transforma en una fuerza de fricción rotacional, torque de fricción de la carga en el lado 2. Ahora tengo que calcular el torque de fricción de la carga en el lado 2 referido al lado 1. Eso significa que tenía que multiplicar por R1 dividido por R2 el torque de fricción de la carga en el lado 2. Y eso hace que aparezca R1, R2 cuadrado. Finalmente, aparece el factor de reducción al cuadrado por B por el R cuadrado. Todo eso lo junto y lo llamo la gran constante de fricción, que en realidad incorpora un montón de fricciones en distintos puntos del sistema. Esto, digamos, ¿por qué lo planteo? Porque muchas veces los libros de automatización simplemente van a ver ecuaciones así, de este tipo, y dicen, el sistema tiene una fricción viscosa B, y muchas veces no nos vamos a meter nosotros en el detalle de cada elemento, pero si uno quisiera modelar bien el sistema, uno tendría que considerar cuál es la fricción de cada parte, cuál es la carga del sistema, que dijimos era mgr, y es una constante. Entonces tenemos dos ecuaciones, una ecuación mecánica que nos dice la aceleración de este sistema, si yo paso el J dividiendo, la aceleración de este sistema es tal que voy a sacar el J de acá, ¿no? Va a estar todo escalado por J. Entonces, si yo le pongo mucha corriente, el sistema va a acelerar, porque estoy metiendo fuerza en el fondo. Pero mientras más rápido va, porque esto está dejando de estar en reposo, me va a aparecer más torque de fricción, por lo tanto se va a frenar. La aceleración va a verse cada vez más disminuida mientras más rápido va. Y hay una parte, digamos, que tiene que ver con la carga que es constante, porque el M, el G y el R son constantes, el N es constante y el J es constante. O sea, si yo quisiera mantener esto en equilibrio, que quiere decir que el sistema no está acelerando, el ascensor está quieto, o sea, que no está acelerando porque no sube ni baja, el, el cambio de velocidad es cero, ¿no? O sea, está quieto, omega es cero, ¿no? El motor no está girando, no sube ni baja. Por lo tanto, el omega punto también es cero. Entonces, en equilibrio,
no hay fricción viscosa, porque no está girando. Solamente nos queda que K sub T tiene que ser, por I, por IA, tiene que ser igual a N MGR. Los J se van. O dicho de otra manera, la corriente que tendríamos que aplicarle a este motor para que mantenga esa caja del ascensor en un lugar sin que baje o suba, va a tener que ser M proporcional a la masa del ascensor. Bueno, el G es una constante de gravedad, ¿no es cierto? Está fija. Y el radio de las poleas también está fijo, no hay nada que hacer. El factor de reducción nos podría ayudar a tener que hacer una corriente más pequeña, ¿no es cierto? Porque el N era N1 dividido por N2, o lo que es lo mismo que R1 partido por R2. Por lo tanto, si tenemos un R1 bien pequeñito y un R2 bien grande, una razón de engranaje bastante alta, la corriente que necesitamos es menor. Entonces, desde el punto de vista del diseño del sistema, sí, ojalá tuviésemos un reductor bastante grande y un motor con una constante de torque también bastante grande, porque si aumentamos la constante de torque, también baja la corriente. Esos son aspectos del diseño del sistema para poder utilizar menos corriente. Y que finalmente importa tenerlos presentes, porque cuando uno diseña el controlador, básicamente, ¿qué le va a decir al motor? Le va a decir, ponle una corriente proporcional al error entre la posición deseada menos la posición en la cual se encuentra el ascensor, ¿no es cierto? Esta caja se mueve hacia arriba o hacia abajo y está en una posición X. Ahora, esa posición X podríamos decir es R por teta. O sea, hay una equivalencia con R teta deseado menos R teta actual. Pues la posición lineal la podemos llevar a un equivalente de cantidad de giro de la polea de este sistema. Esto gira una cantidad teta, bueno, si gira teta, dado que conozco el radio, sé que avanzó X centímetros, metros, o lo que sea. El punto es que estos R los puedo sacar y meter adentro de la constante, puedo juntar y meter adentro de la constante K, llamarla K'. Y al final, entonces, yo la corriente que voy a aplicar va a ser proporcional al error entre la posición a la cual quiero llegar y la posición en la cual estoy. Hasta ahí está bien, desde el punto de vista de plantear una estructura para el controlador, pero después lo que no sabemos es si como resultado esa corriente, dado un error, ¿no? Dada una discrepancia E, que esa corriente va a exceder lo que el accionamiento electrónico, la electrónica del sistema puede hacer. Si yo al diseñar el controlador y cuando lo simulo veo que me aparece una corriente que supera lo que la electrónica puede hacer, entonces hay algo que está mal. O le estoy pidiendo al controlador que responda con una ganancia demasiado fuerte, que no se puede hacer en la práctica, por lo tanto tengo que bajar esta constante del controlador, o tengo que conseguirme un motor que tenga un K sub T mucho más grande para que como resultado, ¿no es cierto?, sea capaz de generar corrientes o torques mucho mayores, ¿no es cierto?, con corrientes bajas. Eso. Desde el punto de vista de la ecuación eléctrica, bueno, esa parte ya la teníamos, y en este caso el sistema, ¿cuántas variables de estado tendría? Así como está planteado, tendría una ecuación de primer orden, en este caso, y otra ecuación de primer orden, si es que no estamos considerando la posición. Por lo tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones de primer orden, lo cual significa que necesitamos dos variables de estado. Entonces, un orden menor, aquí tenemos orden 1, necesitamos una variable, que sería omega, y en este caso necesitaríamos una variable que sería la corriente. Ahora, si nosotros queremos, además, no solamente regular la velocidad con que se mueve esta caja, sino también la posición, vamos a tener que considerar la otra ecuación, que es que la derivada de omega con respecto al tiempo es igual a la derivada de t, perdón, la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a omega. Entonces es la otra ecuación. O dicho de otra manera, ¿Profe? teta punto es igual a omega y omega punto es igual al resto. ¿Sí? Que las variables de estado son, en cierto sentido, variables controladas, ¿cierto? No todas, o sea, vamos a ver que tú puedes tener un vector de estado que tiene tres variables, como en este caso, ¿no es cierto? Posición angular, velocidad angular y corriente, pero de estas solamente nos interesa finalmente saber que la caja del ascensor paró en el piso 3, o en el piso 5, por lo tanto es posición. Mi variable controlada, es una buena pregunta, volviendo a lo que veíamos la clase pasada, ¿cuál sería nuestra variable controlada? Es la posición del ascensor.
¿cuál es nuestra variable manipulada? La corriente, porque eso es lo que podemos manipular para que el torque sea alterado y el ascensor cambie de posición. Ahora, uno podría implementar estructuras de control como las que mencionábamos, que son anidadas, donde yo quiero controlar tanto la posición como la velocidad. Y entonces, primero hago un lazo de control interno para decir, ya, yo quiero que este sensor suba del piso 3 al 5, no sé, a una cierta velocidad. Por lo tanto, tengo un controlador de velocidad. Pero alrededor de ese controlador voy a hacer otro controlador que le va a decir, pon velocidad cero cuando llegues, porque si no te vas a pasar. Si yo solamente controlo velocidad y no me estoy fijando dónde anda el ascensor, me voy a seguir de largo. O sea, podría hacer que el controlador regule la velocidad de giro de la polea y efectivamente llegue a una velocidad de régimen, no se voy a inventar, 5 RPM, pero ¿qué gano con eso? Si en algún momento no le digo, mira, aquí ya estás llegando al piso al cual quieres ir, por lo tanto tienes que empezar a bajar la velocidad. Entonces, uno podría tener un caso de dos variables controladas y una manipulada, donde la variable controlada primaria es la posición, la secundaria es la velocidad, y la manipulada es la corriente. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, ¿me escuchas? Sí. Es que la pregunta iba a que si es que el controlador, por ejemplo, o no sé, un operador se pusiera a controlar la corriente directamente, estamos eliminando una variable de estado, estamos como forzando una variable de estado a hacer una cosa en específico. Y yo pensaba que la variable de estado era una consecuencia de que uno manejase otra cosa. Como en el caso del auto, uno acelera y cambia, no sé, la válvula del combustible y uno con eso maneja la velocidad, ¿cierto? Claro. Pero aquí directamente estamos manejando la variable de estado, así como que la estamos forzando a hacer algo en específico. No directamente del todo, porque en esta segunda ecuación, en realidad lo que uno puede ver es que la variable de estado, que es la corriente, no cambia instantáneamente. O sea, en realidad lo que yo tengo que poner afuera del motor es un voltaje. Y ese voltaje lo puedo prender y apagar, switchar. O regular analógicamente, no sé, de 0 volts a 220 volts, por decir algo. Y como hay una ecuación acá de primer orden, en el fondo es como que, o sea, el típico circuito RL, ¿no es cierto? Una resistencia y tengo la bobina del electroimán, que es una inductancia, R y L. Entonces aquí afuera, tu variable manipulada en realidad, sí, yo dije variable manipulada a la corriente, pero es indirectamente manipulada, porque la manipulada debía decir que era el voltaje externo. Eso es lo que tú puedes cambiar afuera del motor, prendiendo y apagando. Entonces, de repente, si switcheas, es como que le estás bombeando electrones, ¿no es cierto? Que empiezan a entrar por acá. Y esos electrones van a empezar a dar vueltas por la inductancia que se opone al paso de electrones de acuerdo a esta relación, ¿cierto? Mientras más instantáneamente vaya la corriente, voy a tener una especie de rechazo o de voltaje generado internamente proporcional a esa velocidad de variación. O sea, si yo pongo un escalón en voltaje, inicialmente me aparece instantáneamente un lote de electrones que quieren entrar. ¡Pum! Esto va a hacer que inicialmente esa variación sea fuerte y por lo tanto aquí en la inductancia se genera el mayor voltaje o la mayor diferencia de tensión inicialmente. Pero una vez que ya los electrones empezaron a hacer su camino y están fluyendo de manera pareja, el I, si es constante, desaparece este término. Entonces, hay un tema de la variación de corriente que ve una impedancia que no es... Si solamente fuese R, ¿no es cierto? La impedancia sería siempre la misma. Son unos electrones que vienen y aquí se encuentran con una resistencia que no es otra cosa que una especie de angostamiento y tratan de meterse por ahí, les cuesta, pero ya, logran pasar a la fuerza. Pero cuando llegan a la inductancia, se encuentran con algo que reacciona en proporción a la corriente que está pasando. Entonces, cuando la corriente ya se estabiliza, es como que la inductancia no reacciona, no hace nada. Y por eso uno diría es una impedancia variable, no es fija. Lo que pasa es que en circuitos uno asume que todas las señales que está aplicando son en régimen permanente y son sinusoides, y entonces uno habla de la impedancia compleja, ¿no es cierto?, de R más J omega L. Pero eso es en régimen permanente. Nosotros aquí estamos viendo las cosas en su régimen transitorio. También vamos a ver el permanente porque queremos ver qué cosas le pasan en el largo plazo, pero primero nos interesa ver cómo reacciona el motor instantáneamente, ¿no? Eso. Y con respecto, digamos, a las ecuaciones, a la parte eléctrica y la parte mecánica, las podemos juntar. De la parte mecánica, donde nosotros tenemos J por omega punto igual a K sub T por la corriente, más los otros torques de roce,
Y aquí podemos despejar la corriente. Y llegamos a esta ecuación. La corriente igual a una cosa que depende de las velocidades. Y por otro lado teníamos la ecuación eléctrica que decía L por la derivada de la corriente más R por I más bla, bla, bla. Más K sub G por omega en estricto rigor. Entonces, como ya tenemos la corriente, ahora es cuestión de derivar todo esto, meterlo acá y derivarlo, y nos va a quedar una ecuación donde aparece doble derivada de esto. O sea, nos aparece la derivada del torque, la derivada segunda de la velocidad angular, que sería como la derivada de la aceleración. Y entonces nos queda una ecuación diferencial si reexpresamos cada uno de estos omegas como la derivada del torque, del ángulo, perdón, del θ con respecto al tiempo. Entonces, la doble derivada de esto, ¿no?, es la doble derivada del ángulo y podemos derivar la ecuación, o sea, podemos derivar una vez la ecuación, en realidad, sí. No, sí, y nos queda la derivada, perdón, aquí cometí un error, ¿no? Debí haber puesto la derivada triple. Porque omega es la derivada de teta, ¿Profe? la de t. Entonces, ¿sí? Era para avisarle que son las 12:50 por si acaso. Perfecto, gracias. Con esto terminamos. Entonces. Y entonces al hacer la doble derivada de la velocidad angular es doble derivada de lo que está acá, nos queda derivada triple de teta. ¿No es cierto? Entonces nos queda el teta 3 puntos, hay que reordenar los términos, nos queda esta ecuación diferencial, que queda de orden 3. Y como queda de orden 3, necesitamos 3 condiciones iniciales. Estas son maneras de simular, lo dejamos hasta acá. La próxima clase les muestro, digamos, cómo simular esto usando el simulador que teníamos en Python. Y que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.